Así, el ser humano es justificado por medio de la obra en la cruz y su misión de promover la fe entre los gentiles, los llamados de Jesucristo. Le anuncia su misión de promover el evangelio a todos, sin excepción. Y al final, agradece por los creyentes que están en Roma, dice que ora por ellos y les expresa el profundo deseo que tiene de ir a visitarlos para compartir de las bendiciones espirituales que Dios le ha dado, así como para ser edificado por ellos, aprender de ellos. Seguimos con el versículo 16, donde comienza el tema, una definición del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí se habla del evangelio, de su definición. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿De cuál buena noticia habla este evangelio? De que el reino de Dios se ha acercado a los hombres, que el Hijo de Dios Jesús pagó por nuestros pecados para ser salvos, al derramar su sangre y morir en la cruz en lugar nuestro. Toca el tema de la salvación, que solo a través del arrepentimiento y la fe en Cristo, en Jesús, se nos perdonan los pecados. Esto al que cree, a todo el que cree. Plantea al evangelio como el instrumento del poder de Dios para salvación. ¿Y qué hace la salvación? Hace que el ser creado que ha sido separado de Dios por el pecado sea restituido a una relación de unión con Dios y salvo de su ira. Todo el que cree en Dios es redimido, se ha rescatado de su situación actual de pecado por la sangre de Cristo para obtener la vida eterna. En Tesalonicenses 5, del 9 a 11, se habla de esta salvación y dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos, ya vivos, o dormidos, muertos, vivamos juntamente con Él. Dice que el evangelio de la justicia de Dios se nos muestra por la fe que tengamos. Lo que quiere decir que nadie puede justificarse delante de Dios por esfuerzo humano alguno, o sea, por mérito propio, no. La justificación es dada por Dios gratuitamente a cada uno de nosotros que tengamos fe en la obra redentora de Jesús. Es solo Jesús quien justifica al pecador y lo hace justo delante de Dios, por su sacrificio mediante la fe que tenga la persona. Se habla de fe. ¿Y qué es la fe? En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, la seguridad, convencimiento de lo que no vemos con nuestros ojos. ¿Y de qué manera hace esta fe en nosotros? Creer en lo que no vemos, porque humanamente hablando, se nos es difícil creer en lo que nuestros ojos no pueden ver. ¿De dónde nace esta fe en nosotros entonces? En Romanos, más adelante en Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para lograr tener fe, debemos prestar nuestros oídos para escuchar el evangelio, para escuchar las buenas noticias de Jesucristo como el Salvador crucificado y resucitado. De ahí va a nacer la fe en nuestro corazón. La palabra de Dios escuchada es como la semillita que se siembra y brota la fe en nosotros. Es tan importante que esa fe en nosotros florezca, que en Hebreos 11:6 se nos dice, si alguien no tiene fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este es el primer paso que un cristiano debe dar, un paso de fe. Entonces, en resumidas, podemos decir que aquí Pablo expresa su amor por el evangelio de Dios, que es el poder salvador al que cree sin excepción para todos. Este evangelio revela la justicia de Dios, la cual es por fe y para fe. Continuamos con el capítulo 1, versículos del 18 al 23 de Romanos, con el tema el hombre ha ignorado a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a explicar esto. Se nos habla de que el hombre ha ignorado a Dios. Aquí nos habla de que el ser humano conoce la verdad acerca de Dios, pero deliberadamente, o sea, de forma voluntaria e intencionada, después de pensarlo en su mente, decide negar a Dios, ignorarlo, con lo cual se enciende la ira de Dios, su enojo. Y dice Dios que ante este acto de ignorarlo y negarlo, no tienen excusas alguna, porque el hecho de que Él existe es tan pero tan evidente para el hombre, pues Él se mostró a todos a través de su majestuosa creación del mundo. Con el simple hecho de ver su creación, el mundo en que vivimos y todo lo que en él existe, una obra hecha con tal orden y precisión que nos habla de que tras esa gran obra maestra hay un ser pensante, inteligente, supremo, porque nada está creado al azar. Todo es tan claro y evidente, tan patente, que no puede ser puesto en duda. Y de esa manera, observando la creación, conoce el hombre que existe Dios y no puede alegar desconocimiento. Pero dice aquí, en esta carta, que aún viendo lo evidente, no le dan honra a Él, a Dios, restándole importancia, y al hacer esto se hacen vanos en sus razonamientos, vacíos en sus razonamientos, carentes de fundamento. Rechazando la verdad de Dios, se oscurece el entendimiento acerca de Él, y ponen su confianza en cosas que con sus ojos terrenales pueden ver, hombres corruptibles y animales, haciendo ídolos de estos. En resumidas, en estos versículos del 18 al 23, Pablo aquí anuncia la razón del por qué la ira de Dios, donde vemos que el hombre ha conocido a Dios en su revelación general de la creación, sin embargo, ha optado por adorar y confiar en dioses falsos. Continuamos con los versículos del 24 al 32, con el tema la consecuente corrupción del hombre. Y leemos: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra la naturaleza. Y de la misma manera también, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican.